Ok, good morning, good afternoon, buenos días, buenas tardes en cualquier parte del mundo. El día de hoy me encuentro con Daniela Kinneret. Es psicóloga de los Andes, de la Universidad de los Andes de Colombia, y se ha enfocado en los últimos años. Ha focalizado su aprendizaje hacia el examen de IELTS, que es el examen que mide tu rendimiento académico o tu nivel de inglés de manera internacional. Daniela, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Daniela, yo sé que em, tú también pues tienes algo de historia de manera internacional. Tú también hiciste un estudio internacional. Cuéntame cómo viviste esta experiencia y cómo eso te sirvió para la profesional que eres hoy en día. Bueno, pues yo soy psicóloga, me he dedicado a ser profesora de inglés. Sin embargo, yo me fui de Colombia un poco sin saber para dónde ir y siento que la experiencia de estar en el exterior me dio ese norte de para dónde ir y ahí fue que decidí meterme de verdad de lleno como profesora de inglés y me certifiqué y empecé a estudiar lo del IELTS. Entonces creo que me dio mucha perspectiva estar afuera, me dio mucho entendimiento también del mundo, de otras culturas y me hizo preguntas sobre mí y de para dónde iba. Ok. Teniendo en cuenta este proceso y teniendo en cuenta tu formación como docente enfocada en el IELTS, ¿cuál crees que son las áreas en las que los estudiantes más se les dificulta cuando ellos están presentando su examen internacional? Pues tanto a los estudiantes como a los que quieren migrar, como a los nativos que presentan el examen, como a los docentes, a todos los que más se nos dificulta es el writing, porque el inglés es muy particular en que el inglés que habla la gente de a pie y en la calle es un poquito diferente al inglés académico y que es en el que uno tiene que escribir. Entonces el Total. writing es lo que más reta a la gente porque ahí también es la parte donde más se evalúa gramática y ahí sí tiene que estar como súper bien. Ujú, También porque pues el lenguaje moldea pensamiento, ¿no? Y las personas que hablamos en español somos, nuestra forma de ser es de cierta manera. Las ujú. personas que hablan en inglés son más concretas, por ende así tiene que escribir uno, ir Sí. más al grano. Entonces, eso se nos dificulta un montón. A veces en speaking los nervios juegan una Ajá. mala pasada, por eso hay que entrenar tanto. Listening y reading son áreas que se pueden como Moldear. entrenar, exacto, moldear y que tú estás expuesto todo el tiempo y que así seguro aprendiste inglés, pero las de producción que son speaking y writing son las más retadoras. Bueno, aquí yo tengo una experiencia con Daniela y es que cuando estaba en el proceso de mi inscripción a mi universidad, tuve un problema con el writing. Y pues me empecé a frustrar porque le decía a ella, no entiendo por qué mi writing no es de la misma forma en la que mi speaking y my listening and my reading is, porque estaba sacando la banda del 7 que era la banda que necesitaba para mi maestría, pero mi writing me estaba bajando el score porque estaba sacando 6 o incluso estaba sacando 5.5. Y acudí a Daniela y Daniela me dice como, yo creo que lo que tienes que hacer es dejar de pensar tanto, porque estás pensando mucho y te estás saturando con todo lo que estás pensando y tienes que simplificar eh, cuando escribes. ¿Tú crees que este problema le pasa a la mayoría de estudiantes? ¿Es un problema que solo nos pasa a nosotros, digamos, los colombianos o los latinos, que hablamos un montón y que a veces ponemos incluso muchas más palabras de las que necesitamos en la forma, manera en la que escribimos o en la manera en la que hablamos? Pues la verdad, por mi experiencia personal, yo tengo experiencia con estudiantes latinos y sí, efectivamente es un reto que tenemos, hasta yo lo tuve en su momento, como cambiar el chip y pensar
como el examinador que va a leer mi examen quiere que yo escriba. Ujú, Que obvio, cuando uno se comunica con las manos, con la cara, uno está comunicando y expresando muchas cosas, pero en el writing es solo los cuatro párrafos que tienes que hacer y por eso tienes que ser muy concreto. Y eso sí es algo que se nos dificulta a nosotros. Nosotros, perdón, por favor, sí, qué bonito, y adornamos un montón. Mm, no podría hablar de personas que hablen otros idiomas. ujú. Siento que igual en China, en Japón también son un poco más concretos, pero pues ahí la gramática les cambia. Entonces, dependiendo de la cultura y de tu idioma, tienes retos diferentes en Total. cuanto al examen. Una, un insight súper curioso y es que mi pareja, que es neozelandés, está aprendiendo español. Entonces, ahorita que está tomando sus clases de español y está yendo a la universidad a estudiar, me dice, creo que sé por qué ustedes hablan tan rápido y es que ustedes tienen muchas palabras para decir una sola cosa. Y creo que ahí también viene la razón de la que pues estamos hablando de que nosotros necesitamos escribir o hablar mucho para decir una cosa sencilla, que a veces el inglés es demasiado simple y es demasiado coloquial en muchas perspectivas y no necesita ser tan complejo como lo es el español o como lo es otras lenguas. Dicho esto, ¿tú crees que los estudiantes deben como a entender el examen o tener un conocimiento previo al examen antes de presentar el examen o crees que definitivamente es totalmente irrelevante tener información sobre el examen? Yo creo 100% que uno tiene que documentarse sobre la estructura, el formato, los tiempos, porque hay gente que sin preparación, que tiene conocimientos del inglés, no alcanza la banda que necesita. Ujú, Exacto. Entonces, por ejemplo, en tu caso, tú tienes muy buen inglés, conoces un montón de palabras, te expresas como pez en el agua, pero claro, ya a la hora de hacer un writing, entonces hay que saber qué es un ensayo, cómo se estructura el ensayo, qué palabras son las adecuadas. Por ejemplo, en listening nada más saber que las respuestas vienen en orden, eso te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. ajá, Entonces, sí es importante conocer el examen y cómo funciona, porque el IELTS no solo mide tu inglés, sino también tu estrategia y cómo presentas el examen. total. Entonces, hacer mock tests, leer sobre el IELTS, escuchar sobre el IELTS, eso es clave. También el simple hecho de entender que hay dos tipos de IELTS, uno que es académico y otro que es eh, General. general, que pues es este que generalmente las migraciones y los países de lengua inglesa utilizan para sus procesos migratorios y el inglés académico, que es este que tú necesitas aplicar cuando vas a tomar un curso en inglés o vas a hacer una maestría o vas a hacer em, un posgrado o sencillamente pues vas a hacer un viaje al exterior que requiere la representación de la lengua inglesa como em, pues este nivel. Em, Teniendo en cuenta esto, ¿cuál crees que es la banda general que, pues digamos, en nuestro caso, en la experiencia que tienes, una persona latina generalmente obtiene en el IELTS? Normalmente una persona que tiene un nivel de inglés intermedio y que se prepara para presentar el examen, no a profundidad, sino un poco, el promedio está entre 5.5 y 6.5. Ok. Sin embargo, pues como tú dijiste, hay que saber qué tipo de IELTS tienes que presentar y cuánto te tienes que sacar, porque hay carreras que te exigen un writing obligatoriamente de 6.5 7, hay otras que te dicen 7 en el general, sumando las Ujú. cuatro bandas, entonces eso va a depender mucho, por eso uno no gana o pierde el IELTS, sino que es importante saber a qué le está apuntando y qué tan lejos está de esa meta, pero sí, normalmente los estudiantes latinos están entre 5.5 y 6.5. Sí, yo creo que dices algo totalmente importante ahí y es que depende de lo que quieras obtener con el IELTS. Si quieres hacer una maestría, pues
hay universidades que te piden 6 o incluso Sí, 5.5 y con eso exacto. puedes iniciar una maestría. En mi caso, estoy haciendo una maestría de comunicaciones y la reglamentación para esa maestría era tener 7 overall en todos los items que IELTS tiene. Entonces, pues era un poco más complejo, pues porque para obtener un 7 uno no utiliza la misma gramática o el mismo vocabulario que uno utilizaría para obtener un examen con un score de 5.5 o 6, que ahí es donde también viene el proceso de entender el examen y estudiar para el examen. No sé si me puedas corregir si estoy mal en esto o así fue como entendí el examen en su momento. Sí, 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 tienes toda la razón. Digamos que un 6, 6, 5 es un inglés bueno que tiene todo el mundo, Ujú, pero ya un 7 requiere unas formas gramaticales un poquito más complejas, lo que te dice es un vocabulario más avanzado. Obviamente, como tu carrera es de comunicaciones, vas a tener que escribir, vas a tener que saber comunicar cosas con palabras, con las palabras adecuadas, entonces obviamente para ellos era muy importante que tú te expresaras bien en inglés, pero puede que en otras carreras no sea tan relevante, que no sea lo primario el lenguaje, sino otros tipos de lenguaje como programación o números o así. ujú. Entonces otras son las prioridades, pero sí, completamente el 7 requiere que tú ya tengas un manejo avanzado del inglés. Ok. ¿Tú cuál crees que sería una recomendación primordial o infaltable para un estudiante que se esté formando, que esté en un proceso de inmersión, ya sea en otro país o incluso en sus mismos países, pero que tengan como su aprendizaje focalizado hacia una lengua extranjera, en este caso el inglés, que pues es el idioma que nosotros tenemos experiencia? ¿Qué herramientas o qué recomendación le puedes dar a este estudiante, pues para que no cometa los mismos errores que nosotros cometimos en el pasado, que yo creo que le estaríamos salvando un montón de tiempo Y a estas plata. personas y plata, sí. Bueno, pues lo primero es saber desde dónde estás y para dónde quieres ir. Entonces, lo primero es saber cuál es tu nivel de inglés. Normalmente se mide como que la escala internacional es A1, A2, B1, B2, C1, C2. En internet hay bastantes plataformas que tú dices medir mi nivel de inglés y te miden, entonces es importante saber cuál es tu nivel de inglés para saber qué tan lejos estás de tu meta. Ok, Dani, pero aquí acabas de decir algo que suena chévere, digamos, en el B1, B2, pero ¿cómo suena eso en tema de números? ¿Cómo se puede, digamos, representar eso en el examen? Si yo llegase como a presentar el examen y me sacó un B1, ¿cuánto es eso en el tema Eh, del examen? pues el examen se evalúa de 1 a 9, Ajá, ¿no? Entonces, C2 son 8, 9. ajá, C1 es un 7. ok, El B2, que es lo que hablábamos, que es el inglés que todo el mundo, que pues alguien que habla bien maneja, ujú, B2 sería entre 6 y 7. ok, C1 entre 5 y 6. Y ya el A1 y el A2 es hasta el del 1 al 4. Por ajá, ejemplo, para algunas visas de migración como Australia, piden 4.5. Eso ok, es entre un A2 y un B1, que es un inglés básico, sí, que por experiencia hay gente que como tiene un inglés tan básico y de una le dicen hace el IELTS, de entrada dice, uy, no, no, no voy a poder. Pero un 4.5 no es tan demandante. En ese caso, teniendo un nivel intermedio, es cuestión de prepararse en el formato del examen. ok, perfecto. Yo creo que el tema de la preparación es un tema súper importante e incluso mucho antes de tomar el examen, lo digo desde experiencia propia, cuando yo llegué a Nueva Zelanda me di cuenta que no había estudiado lo suficiente y es un error que demasiadas personas cometemos. Em, el hecho de no tener la posibilidad como de realmente focalizar el estudio para ciertas cosas que necesitamos en este tema del inglés. Si yo hubiese estudiado mucho más, hubiese podido incluso ya haber terminado mi maestría. Pero pues obviamente esto me retrasó en temas de tiempo porque no planifiqué cuánto tiempo me iba a tomar
ajustarme, digamos, a un nuevo país, ajustarme a un nuevo acento, porque pues acá, digamos, nuestra diferencia en Latinoamérica es que nosotros aprendemos inglés americano y acá en Nueva Zelanda, que es en el país donde estoy, hablamos inglés británico. Mm. ¿Cómo este proceso, cómo este descuido puede retrasar, digamos, los estudiantes y los puede incluso confundir? Entonces, no sé, digamos, qué le puedas decir a este tipo de estudiantes o a este tipo de personas que están a punto de irse, que ya literalmente están empacando maletas. em, ¿Qué les puedes decir a ellos que hagan o qué recomendaciones les puedes dar para que no cometan los mismos errores que en mi caso yo cometí? Pues bueno, esto como con respecto, como teniendo en cuenta mi experiencia como profe de inglés, del IELTS y también como persona que se fue a otro país, pienso que lo más importante es lo que tú decías de planificar, no solamente estar pensando cuál es la visa que voy a tener los primeros 6 meses, sino después de eso, ¿qué quiero? Porque ese tema de visas cuando uno no está allá de pronto no es tan grande. No, Ajá, uno dice, ay, allá veré qué hago, pero siento que es importante porque la migración ahorita es un tema complejo en todo el planeta, tanto en países de Latinoamérica como en países europeos y así. En ujú, todos lados ahí está llegando mucha gente, entonces es importante planificarse. El tema de las visas ya no es tan fácil como era antes. Entonces, total, ¿para dónde quiero llegar? Si yo quiero apuntar a una residencia, entonces, ¿cuál podría ser el camino? Pero si solo quiero ir a tener una experiencia migratoria de 2 años, ¿cómo me puedo quedar esos 2 años? Que fue algo que a mí de pronto me faltó un poco por desconocimiento y por eso ujú. también cometí muchos errores y gasté la plata en otras cosas que Te la meca- igual te la mecateaste en cositas, como diríamos nosotros en Colombia. pues como que a la final pues uno termina aprendiendo un montón y si uno vive eso es porque le tocaba vivirlo, pero Total. lo que tú dices, hay errores que uno puede ver de otras personas que se puede ahorrar. Entonces, sí siento que planificar y no irse tan a la loca, ya veré qué hago, es clave porque el tema ya no es tan fácil como lo era en el pasado. Total, total. Yo creo que definitivamente desde el día cero, desde el día que uno está en el aeropuerto, y este fue un error que cometí. Llevo 7 años en Nueva Zelanda y a veces la gente me dice como, ah, ya eres residente. Y yo como que, no. Y es porque definitivamente así como uno planifica el tema del examen, uno tiene que planificar su tema migratorio también. Si decides realmente irte a un país para quedarte a vivir allá, tienes que buscar las alternativas tanto de lenguaje como eh, estudiantilmente o educacionalmente, tanto migratoriamente, ¿sí? Sea cual sea la decisión que tomes, porque pues eso te va a ayudar a evitar dolores de cabeza en los futuros años o con el tiempo, si realmente decides quedarte en ese país. Em, Desde mi experiencia, creo que sí, el error que cometí fue no haber estudiado inglés desde más temprano o mucho mejor para pues obviamente no retroceder tanto y tener como tanta dinero gastado en cursos y en cosas, porque a veces uno se puede gastar ese dinero en otras cosas. Sí, es que lo que tú dices es demasiado pertinente porque hay gente que migra para aprender inglés y entonces aprende el inglés que la gente habla, que no está mal porque si uno lo que quiere es vivir en otro país, pues ese es el inglés que tiene que aprender, pero Ajá. entonces ya luego si quiere estudiar y le toca presentar el IELTS, entonces le toca retrocederse un poquito porque hay estructuras gramaticales que no están tan bien y que ya afianzó, como el she Mm, don't y que ya están ahí metidas, entonces luego le toca desaprender y volver a ajá. aprender. Entonces, si yo desde el inicio sé que voy a presentar una certificación, pues me preocupo por aprender el inglés formal, no descuidar el inglés que la gente habla en la calle y que se escucha en las canciones, pero Sí. ser muy consciente de qué es lo que te va a servir a ti para el futuro, porque ese proceso de desaprender a veces es más complejo que aprender solamente. Total, total. Hay una frase muy coloquial en inglés que es
esta que dice que uno necesita aprender, desaprender para aprender. Y literalmente la utilizan mucho. Em, Teniendo en cuenta esto, ¿tú cuánto tiempo crees que una persona que, digamos, no habla inglés necesita para por lo menos tener bases o sentirse confiado en, en una lengua extranjera como es el inglés? Pues hablando para personas que realmente se quieren comprometer y que realmente van a dedicarle al menos 6, 8 horas a la semana, porque es que uno puede tener una hora de inglés a la semana, pero es muy difícil avanzar porque no te Ujú. expones más tiempo, bueno, si estás en tu país de origen. Sí. Entonces, para una persona que quiere arrancar con el inglés y que realmente le va a dedicar tiempo, para estar en un nivel, lo que decíamos, em, básico de A2 podrían ser 6 meses si esa persona realmente se dedica a hacerlo. Si, por ejemplo, tienes un nivel intermedio, es decir, que estás como entre B1, B2 y quieres alcanzar el 7 para estudiar una carrera o para presentarte a una universidad, Ujú. necesitarías de nuevo como 6, entre 3 y 6 meses, depende de qué tanta disciplina haya. Y si ya tienes un C1 y quieres aplicar, pues simplemente es dedicarse a estudiar la estructura del examen, que eso te puede tomar un mes. Normalmente los cursos de solo IELTS toman un mes. Sí, yo creo que el tema de la disciplina, como en cualquier otro metodología de aprendizaje o cualquier otro curso, es totalmente indispensable en inglés porque esto genera rutinas. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar, yo empecé a generar rutinas y esas rutinas las normalicé en inglés para poder aprender el idioma y creo que ahí es cuando uno realmente genera esa... eh, em, internalization learning, creo que se llama, que es como internar el aprendizaje y como realmente mantenerlo ahí en tu cabeza. Em, pero a veces mucha gente se queda en lo básico, como en, ay no, sí, voy, ver to be, como los modal verbs, y es un error que muchas veces uno comete por pereza. Claro, porque seguramente no has aprendido inglés de la mejor manera y sí es un hecho que el sistema como frente a la enseñanza del inglés está bastante quedado y hace que la gente le dé mucho miedo al contrario de ayudarla. Sí, eso es un hecho, pero también la gente se alimenta un montón con yo soy malo, yo no sirvo para el inglés y quitarse eso es muy difícil. Sí, Entonces, sí, lo primero es creerse el cuento de que se puede aprender inglés porque hay millones de personas en todo el planeta haciéndolo ahorita y muchas más lo han hecho a lo largo de la historia, entonces, ¿por qué total. tú no vas a poder? Entonces, sí se puede, pero es de disciplina definitivamente y de exponerte al inglés no solo en las horas de clase, lo que tú decías, si hay una canción que tengo pegada en español, pues voy a ver cómo la traduzco al Total. inglés. Es solo hacer el ejercicio de jugar con el inglés, no tiene que ser Ujú. algo tedioso. Dani, para finalizar, ¿qué recomendación o qué importante crees que serías como tener un proceso de migración a otro país cuando estás aprendiendo inglés y por qué deberías hacer esto? Digamos, Yo creo para estudiantes que ya, perdóname, para estudiantes que vienen a otros países a estudiar inglés. Yo creo que el inglés hoy en día ya no es cuestión de que yo quiera o no quiera. Muchas veces en un trabajo me toca porque solo hay artículos en inglés científicos, me toca, académicos, música, como que hoy en día ya es una necesidad, ya el yo no quiero no cabe porque es que a la mayoría nos toca si queremos acceder a otras cosas. Entonces, es importante aprender la experiencia, tener la experiencia de irse a un país donde hablen en inglés. Es increíble, nada más pedir algo en la tienda ya lo reta a uno un montón, pedir algo en un restaurante, es pensar el inglés de otras formas y no solo pasando las páginas de un... Desde lo personal, siento que uno de los momentos en los que realmente he empezado a pensar en inglés y lo que tú dices, interiorizar ya el idioma fue estando en un país donde hablara en inglés y donde me tuviera que comunicar todo el tiempo en inglés. Yo me obligo a pensar a veces en inglés, pero que Ujú. saliera de forma natural solo en un contexto así.
Entonces yo siento que es muy útil no solo para la vida, sino para seguir entrenando el idioma si el idioma es un medio para algo más grande que tú necesitas. Ok, Dani, muchas gracias. Tengo una última pregunta y es cómo, digamos, te mantienes estudiando o investigando el inglés después de que ya pues volviste a Colombia, que es tu país natal, para pues no romper la barrera y el mecanismo de inglés en el día a día. Bueno, pues con respecto a eso, yo doy clases todos los días, entonces todos los días me estoy exponiendo al idioma, pero también como buscando formas para que mis estudiantes lo hagan también. De verdad, ver series y películas, pero sea, si tienes un nivel intermedio, no te obligues a ver toda la película en inglés, obviamente no lo vas a hacer. Una escena que te guste mucho de una película que ya conozcas y ponla en inglés y escucha y trata de entender. Escuchar música con propósito Ajá. o, por ejemplo, empezar a consumir cosas en redes en inglés. Yo Ujú. consumo muchas noticias, entonces yo apenas llegué a Nueva Zelanda, fue puras páginas de noticias en inglés, pero también no sé si tu tema es moda, comida, recetas. Las recetas son súper útiles. Claro. Entonces exponerse al inglés con sentido, con propósito. También hoy en día hay muchos formatos de podcast de 5 minutos en inglés, solo para que te expongas un poquito. Con que tú todos los días hagas algo, tienes muchísimo ganado. Sí, yo creo que eso es fundamental, como el hecho de normalizar las rutinas y empezar a aprender de granito en granito, definitivamente hace la diferencia, marca la diferencia para estas personas que pues no tienen ningún conocimiento en la lengua extranjera y pueden empezar a formar su idioma en esos small detalles. Sí. Dani, por favor, cuéntanos dónde, si las personas están interesadas, no sé, que te escuchen y digan como, oiga, me gusta la metodología que ella tiene, dónde te pueden encontrar, qué tipo de clases pues ofreces para los estudiantes y dónde pues te pueden escribir o contactar. Bueno, pues yo tengo un proyecto, hay una página en Instagram, se llama English is Mine, raya al piso. English is Mine por esta idea de apropiarnos del inglés, porque lo sentimos muy lejano y eso hay que romperlo. Entonces, ahí van a encontrar videos y toda la información sobre clases. Yo en este momento tengo dos como tipos de clases. Unas son personalizadas, pues dependiendo de tus necesidades, de lo que quieras, de la intensidad, y el otro es un curso de IELTS grupal en el que miramos el formato, miramos la estructura, yo les doy consejos para listening, speaking, reading, writing. Y también hacemos exámenes de simulacro para que pues ya las personas estén listas para saber cuánto se pueden sacar. Y próximamente la idea es sacar un curso de conversación, sí, para que la gente se pueda reunir a simplemente hablar en inglés de diferentes cosas. Perfecto, Dani, mil gracias. Espero que tengas un fantabuloso día, un hermoso día allá en Colombia y buen día para todas las personas acá en Nueva Zelanda también. Mil gracias. Muchas gracias a ti, qué lindo proyecto y toda la energía, que te vaya muy bien. Gracias.